La noche descendió como un manto oscuro sobre la lujosa Villa Morales, mientras una tormenta amenazante se formaba en el horizonte. Ricardo Morales, el multimillonario de 45 años, conocido por su frialdad en los negocios, observaba las densas nubes a través de la ventana de su despacho. Su esposa, Isabel, de 40 años, entró silenciosamente en la habitación, con sus ojos cargados por el peso de otro intento fallido de FIB. ¿Crees que algún día tendremos nuestro milagro, Ricardo?, preguntó Isabel, con una voz que apenas ocultaba el dolor que ambos sentían. Ricardo se giró, sus ojos encontrándose con los de ella. No lo sé, mi amor, pero te prometo que no me rendiré. No tenía ni idea de que el destino estaba a punto de intervenir de la manera más extraordinaria. Un trueno repentino sacudió la casa, haciendo parpadear las luces. En el mismo instante, el sistema de seguridad activó una alerta. Ricardo frunció el ceño, revisando rápidamente las cámaras en su tableta. «Hay algo en la puerta principal», murmuró, intrigado. Isabel se inclinó, curiosa. ¿Qué podría ser a esta hora y con este tiempo? Ambos se dirigieron a la puerta principal, la ansiedad creciendo con cada paso. Ricardo, siempre cauto, cogió un palo de golf de un armario cercano antes de abrir. Lo que vieron los dejó paralizados. Allí, precariamente resguardada de la lluvia por el pequeño porche, había una gran cesta de mimbre, y en su interior, envueltas en mantas raídas, 6 bebés recién nacidas dormían plácidamente, ajenas a la tormenta que rugía a su alrededor. «Dios mío», jadeó Isabel, llevándose las manos a la boca en estado de shock. Ricardo, normalmente tan sereno, sintió que sus piernas flaqueaban. Esto es imposible», murmuró, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Isabel fue la primera en recuperarse de la conmoción inicial. Con manos temblorosas, se inclinó para coger a una de las niñas. La bebé, sintiendo el movimiento, abrió los ojos, una intensa mirada de un azul celeste que parecía contener todos los misterios del universo. Ricardo llamó a Isabel, con la voz ahogada por la emoción. «Están frías. Tenemos que meterlas dentro, ya». Como despertando de un trance, Ricardo recogió la cesta y la llevó al interior de la villa. La pareja se movió en silencio pero con urgencia, llevando a las bebés al salón, donde ardía una crepitante chimenea. Mientras Isabel revisaba a cada niña con el cuidado de una madre, Ricardo buscó en la cesta alguna pista sobre el origen de las niñas. No había nada, salvo una pequeña nota arrugada que decía: «Por favor, cuiden de ellas, merecen una oportunidad». Sin nombres, sin explicaciones, dijo Ricardo, con la frustración evidente en su voz. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Isabel, ocupada envolviendo a las bebés en mantas cálidas, levantó la vista hacia su esposo con los ojos llorosos. Quizás este es nuestro milagro, Ricardo. Las palabras de Isabel desencadenaron un torrente de recuerdos en Ricardo. Flashbacks de años de lucha contra la infertilidad llenaron su mente. Flashback. La consulta del médico era fría e impersonal, muy parecida a las palabras del facultativo. «Lo siento, señor y señora Morales, pero sus posibilidades de concebir de forma natural son prácticamente nulas». Isabel lloró en silencio mientras Ricardo, decidido como siempre, preguntaba por las alternativas. FIV, gestación subrogada, adopción, lo intentaron todo. Los meses se convirtieron en años, cada prueba negativa, cada adopción fallida, era como una daga en el corazón de la pareja. Ricardo, el hombre que podía comprar casi cualquier cosa en el mundo, se sentía impotente ante el deseo más profundo de su esposa. El último intento de adopción había sido particularmente doloroso. Después de meses de preparación, visitas y esperanzas, la madre biológica cambió de opinión en el último minuto. Isabel quedó devastada y Ricardo juró que nunca más permitiría que su esposa soportara ese dolor. Fin del flashback. Ricardo parpadeó, volviendo al presente.
miró a Isabel, que acunaba a dos de las bebés, con los ojos brillantes de un amor que nunca antes había visto. Isabel comenzó, vacilante. No podemos simplemente quedárnoslas. Tenemos que llamar a las autoridades, encontrar a sus padres. Isabel lo miró, una determinación feroz en sus ojos. ¿No lo ves, Ricardo? 6 bebés abandonadas justo en nuestra puerta, después de todo lo que hemos pasado. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Una parte de él quería ser racional, seguir los procedimientos legales. Pero otra parte, una que había enterrado durante mucho tiempo bajo capas de lógica y pragmatismo, comenzó a agitarse. ¿Y si? Dudó, las palabras sintiéndose extrañas en su boca. ¿Y si las cuidamos nosotros? Solo por un tiempo, mientras investigamos de dónde vienen. El rostro de Isabel se iluminó de esperanza. ¿Harías eso? Ricardo miró los 6 rostros diminutos, cada uno único y perfecto a su manera. Sintió que algo cambiaba en su interior, como si una puerta cerrada durante mucho tiempo finalmente se estuviera abriendo. Sí, dijo con firmeza. Las cuidaremos y descubriremos de dónde vienen. En ese momento, mientras la tormenta rugía afuera, una nueva familia nacía dentro de la Villa Morales. Ricardo e Isabel no sabían lo que les deparaba el futuro, qué desafíos enfrentarían o qué secretos descubrirían. Pero esa noche, con 6 milagros inesperados en sus brazos, se sintieron, por primera vez en años, completos. A medida que avanzaba la noche, Ricardo hizo llamadas discretas, asegurándose de que tendrían todo lo necesario para cuidar a las bebés en los días venideros. Isabel, mientras tanto, no podía apartar la vista de las niñas, memorizando cada detalle de sus pequeños rostros. ¿Cómo las llamaremos?, preguntó en voz baja, mientras alimentaba a una de las niñas con un biberón improvisado. Ricardo hizo una pausa, mirando a los 6 pequeños seres que, en cuestión de horas, habían puesto su mundo patas arriba. ¿Qué tal Sofía, Valentina, Camila, Lucía, Martina y Jimena?, sugirió, sorprendido de lo fácil que le salieron los nombres. Isabel sonrió, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. «Es perfecto», susurró. Cuando el día comenzó a despuntar, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo, Ricardo e Isabel Morales se encontraron en el umbral de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El misterio de las 6 bebés abandonadas apenas comenzaba, y con él una historia de amor, secretos y redención que ninguno de los dos podría haber predicho. Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a iluminar la Villa Morales cuando Ricardo ya estaba en su despacho, con el teléfono pegado a la oreja. Sus ojos, marcados por profundas ojeras tras una noche en vela, se movían ansiosamente sobre las notas esparcidas en su escritorio. «Entiendo», detective García dijo con voz tensa, «pero necesito que esta investigación se lleve a cabo con la máxima discreción. Sin medios de comunicación, sin filtraciones. Estamos tratando con niñas». Al otro lado de la línea, el detective privado de confianza de Ricardo le aseguró confidencialidad. «No se preocupe, señor Morales. Lo manejaremos de la forma más silenciosa posible. Empezaremos de inmediato a buscar cualquier información sobre partos múltiples recientes o bebés desaparecidas». Ricardo colgó y suspiró profundamente, pasándose las manos por el rostro cansado. La realidad de la situación en la que él e Isabel se encontraban comenzaba a pesar sobre sus hombros. 6 bebés recién nacidas, abandonadas en su puerta. Era como si el universo les estuviera gastando una broma elaborada, entregándoles exactamente lo que más deseaban, pero envuelto en un misterio que podría destrozar sus corazones. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Isabel entró llevando 2 tazas de café humeante. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz que él no había visto en años. «¿Cómo están?», preguntó Ricardo, aceptando agradecido el café. Isabel sonrió, sentándose en la silla frente a su escritorio. «Durmiendo como ángeles. La enfermera que contratamos se está encargando de ellas ahora».
¿Ricardo? ¿Nunca me había sentido así? Es como si fueran nuestras, completó Ricardo suavemente, viendo la emoción en los ojos de su esposa. Isabel asintió, mordiéndose el labio para contener las lágrimas. Sé que no podemos encariñarnos, sé que probablemente tendremos que dejarlas ir, pero no puedo evitarlo, Ricardo. Ya están en mi corazón. Ricardo extendió la mano sobre el escritorio, entrelazando sus dedos con los de ella. Lo sé, cariño. Créeme, lo entiendo. Pero tenemos que ser cautelosos. No sabemos nada sobre el origen de estas niñas o sus padres biológicos. ¿Y si es algo ilegal? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y cargadas de implicaciones. Isabel se retiró ligeramente, la preocupación ensombreciendo su rostro. ¿De verdad crees que podría ser algo así?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ricardo negó con la cabeza, inseguro. No lo sé. Por eso he contratado al mejor detective que conozco. Necesitamos encontrar la verdad, Isabel. Por la seguridad de las niñas y por la nuestra. Los días que siguieron fueron una mezcla surrealista de alegría y ansiedad para la pareja Morales, mientras se adaptaban a la frenética rutina de cuidar a 6 recién nacidas. Ricardo coordinó una investigación silenciosa y meticulosa. El detective García y su equipo peinaron hospitales, clínicas y registros de nacimiento en busca de cualquier pista sobre las sextillizas. Las imágenes de las cámaras de seguridad de las calles cercanas a la villa fueron analizadas fotograma a fotograma. Se colocaron discretos anuncios en periódicos locales buscando información sobre bebés perdidas o abandonadas. Mientras tanto, dentro de la villa, Isabel florecía en su nuevo papel. Pasaba horas con las niñas aprendiendo cada detalle de sus personalidades emergentes. Sofía, la mayor por unos minutos, ya mostraba signos de ser la líder natural del grupo. Valentina era la más tranquila, siempre observando todo con ojos curiosos. Camila tenía un temperamento fuerte, haciendo notar su presencia cada vez que quería atención. Lucía era la soñadora, a menudo perdida en su propio pequeño mundo. Martina era la risueña, su sonrisa iluminando la habitación, y Jimena, la más joven, era la más apegada, buscando siempre los brazos y el afecto de Isabel. Ricardo, a su vez, se encontró sorprendido de lo apegado que se estaba volviendo a las niñas. Conocido por su frialdad en los negocios, ahora pasaba su tiempo haciendo caras divertidas y ruidos tontos para provocar la risa de las bebés. Por la noche, cuando todos dormían, a menudo se deslizaba en la guardería improvisada solo para verlas dormir, maravillándose de lo perfectas que eran. A medida que las semanas se convertían en meses, la ansiedad de Ricardo crecía. Cada día sin noticias era otro día en que él e Isabel se apegaban más profundamente a las niñas, y cada día también traía consigo el temor de que alguien apareciera para llevárselas. Fue en una tarde lluviosa, 3 meses después de la llegada de las niñas, cuando el detective García solicitó una reunión urgente con Ricardo. «Señor Morales», comenzó el detective, con el rostro serio, después de una investigación exhaustiva, no hemos encontrado absolutamente nada. No hay registros de nacimiento de sextillizas, ni informes de bebés desaparecidas que coincidan con sus descripciones. Es como si estas niñas simplemente se hubieran materializado de la nada. Ricardo sintió una mezcla de alivio y preocupación. ¿Y los padres biológicos? ¿Alguna pista? García negó con la cabeza. Nada concreto. Analizamos el ADN de las niñas y definitivamente son hermanas, sextillizas idénticas de hecho. Pero no hay coincidencias en ninguna base de datos a la que tengamos acceso. Ricardo guardó silencio por un largo momento, procesando la información. ¿Y qué significa esto para nosotros, legalmente hablando? El detective dudó antes de responder. Bueno, señor Morales, técnicamente las niñas se consideran abandonadas. Sin que los padres biológicos se presenten y con usted cuidándolas durante este tiempo, tiene un caso muy sólido para la adopción, si decide seguir ese camino. Las palabras golpearon a Ricardo como un rayo.
Adopción. La posibilidad que él e Isabel temían y anhelaban en secreto, ahora se presentaba como una realidad tangible. Gracias, García, dijo Ricardo, su mente ya corriendo con las implicaciones. Necesito discutir esto con Isabel. Esa noche, después de que las niñas fueran acostadas, Ricardo e Isabel se sentaron en el porche de la villa, las estrellas brillando arriba como testigos silenciosos de su conversación. Isabel comenzó Ricardo en voz baja. El detective no encontró nada. Ninguna pista sobre los padres biológicos de las niñas, ningún registro oficial de su nacimiento. Isabel contuvo el aliento, sus ojos se abrieron de par en par ante la noticia. ¿Y qué significa eso para nosotros? Ricardo tomó las manos de su esposa entre las suyas, su corazón latiendo con fuerza por lo que estaba a punto de proponer. Significa que, si queremos, podemos adoptarlas, oficialmente, legalmente. Serían nuestras hijas, Isabel. Las lágrimas que Isabel había contenido durante meses finalmente se desbordaron. Oh, Ricardo sollozó. Es todo lo que siempre he deseado en el mundo. Pero, ¿y si alguien aparece más tarde? ¿Y si tenemos que devolverlas? Ricardo la atrajo en un fuerte abrazo, sintiendo cómo sus propias emociones subían a la superficie. No puedo prometer que eso nunca sucederá, dijo suavemente, pero puedo prometer que haré todo lo que esté en mi poder para proteger a nuestra familia. Porque eso es lo que somos ahora, Isabel. Una familia. La decisión de iniciar el proceso de adopción fue unánime, pero el camino por delante estaba lejos de ser fácil. El sistema burocrático no estaba preparado para un caso tan inusual como el de los Morales. Las primeras dificultades surgieron cuando intentaron registrar a las niñas sin certificados de nacimiento originales. Cada paso se convirtió en un desafío. Ricardo reunió a un equipo de abogados para navegar por el laberinto legal, decidido a asegurarse de que todo se hiciera correctamente. Los trabajadores sociales visitaban con frecuencia y a fondo. La Villa Morales, una vez símbolo de lujo y privacidad, estaba ahora bajo un escrutinio constante. Cada habitación fue inspeccionada, cada aspecto de la vida de la pareja cuestionado. Señor y señora Morales, preguntó una trabajadora social particularmente severa durante una visita, ¿entienden la magnitud de lo que están planeando hacer? Criar a 6 niñas no es como dirigir una empresa, no hay margen de error. Isabel, que había desarrollado una fuerza interior que sorprendió incluso a Ricardo, respondió con convicción. Lo entendemos perfectamente. Estas niñas son un milagro para nosotros, y estamos comprometidos a darles todo el amor, el cuidado y las oportunidades que merecen. Ricardo añadió, tenemos los recursos para asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan, incluida la ayuda profesional. Pero lo más importante, tenemos amor, un amor que hemos esperado años para dar. A pesar de la determinación de la pareja, las dudas persistieron. Algunos se preguntaban si estaban realmente preparados para la hercúlea tarea de criar sextillizas. Otros planteaban cuestiones éticas sobre multimillonarios comprando bebés. Durante este tiempo turbulento, Ricardo e Isabel descubrieron una resiliencia que nunca supieron que tenían. Se unieron como nunca antes, enfrentando cada obstáculo como un equipo, siempre con el bienestar de las niñas como su máxima prioridad. La villa se adaptó para satisfacer las necesidades de las niñas. Una planta entera se transformó en un verdadero paraíso infantil, con dormitorios temáticos, áreas de juego e incluso una pequeña biblioteca repleta de libros infantiles. Isabel se sumergió en cursos y talleres sobre la crianza de múltiples, decidida a convertirse en la mejor madre posible para sus 6 hijas. Ricardo, por su parte, comenzó a reestructurar sus negocios, delegando responsabilidades para poder estar más presente en la vida familiar. Finalmente, después de meses de batallas legales, visitas, evaluaciones y montañas de papeleo, llegó el gran día. Ricardo e Isabel se presentaron ante el juez con las 6 niñas, que ahora tenían casi un año,
en brazos de niñeras de confianza en la sala de espera. El juez, un hombre de mediana edad con ojos amables, miró a la pareja por encima de sus gafas. Señor y señora Morales, después de una revisión exhaustiva de su caso, estoy convencido de que no solo tienen los medios, sino también el amor y el compromiso necesarios para criar a estas 6 niñas. Es con gran placer que concedo la adopción oficial de Sofía, Valentina, Camila, Lucía, Martina y Jimena Morales. El sonido del mazo resonó en la sala, sellando el destino de la nueva familia Morales. Isabel dejó escapar un sollozo de alegría, mientras que Ricardo, usualmente tan sereno, sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Minutos más tarde, con las niñas en sus brazos, Ricardo e Isabel salieron del juzgado para enfrentarse a una pequeña multitud de reporteros y curiosos que se habían reunido al enterarse del inusual caso de adopción. «Señor Morales, señora Morales», gritaban los reporteros, los flashes de las cámaras iluminando el ambiente. ¿Cómo se sienten? ¿Qué le dirían a quienes cuestionan su decisión de adoptar 6 bebés a la vez? Ricardo, sosteniendo a Sofía y Valentina en sus brazos, miró a Isabel, que sostenía a Camila y Lucía, mientras las niñeras llevaban a Martina y Jimena. Con una sonrisa que reflejaba tanto alegría como determinación, se volvió hacia los reporteros. Lo que diríamos es simple. El amor no tiene límites. Estas niñas llegaron a nuestras vidas de una manera que no podemos explicar, pero que hemos aceptado como el mayor regalo que hemos recibido. Son nuestras hijas, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que crezcan felices, sanas y amadas. Isabel, con lágrimas de felicidad en los ojos, añadió: «Sabemos que hay un largo camino por delante y que habrá desafíos, pero estamos listos. Estas niñas son nuestro milagro, y cada día con ellas es una bendición». Mientras abandonaban el juzgado, ahora oficialmente una familia de 8, Ricardo e Isabel sabían que se estaban embarcando en la mayor aventura de sus vidas. El misterio de cómo aparecieron las niñas aún se cernía, un enigma que quizás nunca se resolvería por completo. Pero en ese momento, mirando los rostros sonrientes de sus hijas, estaban seguros de una cosa: el amor que sentían era real, fuerte y más que suficiente para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. La Villa Morales, una vez símbolo de riqueza y éxito empresarial, se convirtió ahora en el hogar de una familia única, unida no por la sangre, sino por un amor que desafiaba todas las probabilidades. Y mientras el sol se ponía en ese día histórico, 6 pequeñas estrellas brillaban más que nunca en el cielo de los Morales, prometiendo un futuro lleno de alegrías, desafíos y, sobre todo, amor incondicional. El amanecer en la Villa Morales ya no estaba marcado por el silencio contemplativo que Ricardo e Isabel conocieron una vez. Ahora, los primeros rayos de sol iban acompañados de un coro de llantos, risas y balbuceos que resonaban por los pasillos, anunciando el comienzo de otro día en la vida de la recién formada familia. Ricardo, con ojeras bajo los ojos, pero una sonrisa permanente en el rostro, entró en la habitación de las niñas, donde Isabel ya estaba meciendo a Lucía. «Buenos días, mis princesas», susurró, siendo recibido de inmediato por 6 pares de ojos curiosos y sonrisas desdentadas. El caos era constante, pero había una belleza indescriptible en él. Cada día traía nuevos desafíos y pequeñas victorias que hacían que todo valiera la pena. La hora de la comida era una operación casi militar. Isabel había desarrollado un sistema codificado por colores para el biberón de cada bebé, asegurándose de que todas recibieran la cantidad correcta en el momento adecuado. «Sofía, el rosa es tuyo», decía, mientras Ricardo intentaba convencer a Camila de que aceptara el biberón verde. Los cambios de pañales eran verdaderas aventuras. Ricardo, que una vez negoció contratos multimillonarios, ahora se encontraba celebrando cada vez que lograba cerrar un pañal sin ningún accidente. «Isabel, lo logré. Jimena está limpia y seca», anunciaba con el mismo entusiasmo que habría usado para cerrar un gran negocio.
Las noches eran largas, con la pareja turnándose para atender los llantos de las bebés. A menudo, Isabel encontraba a Ricardo dormido en la mecedora de la guardería, con Martina acurrucada cómodamente contra su pecho. En esos momentos, su corazón rebosaba de amor por la familia que habían construido. A medida que pasaban las semanas, la personalidad única de cada niña se hizo más clara. Sofía, siempre la primera en despertar, parecía haber heredado la determinación de Ricardo. Valentina, con sus ojos observadores, no perdía detalle de lo que sucedía a su alrededor. Camila, la más temperamental, se aseguraba de ser escuchada en todo momento. Lucía era la soñadora, a menudo perdida en su propio pequeño mundo de fantasía. Martina, con su sonrisa constante, era un rayo de sol incluso en los días más agotadores. Y Jimena, la más joven, se aferraba a su madre, buscando siempre el regazo de Isabel. La primera sonrisa, la primera vez que se dieron la vuelta, las primeras palabras balbuceadas. Cada hito se celebraba como si fuera un logro olímpico. Ricardo una vez retrasó una importante reunión de negocios porque Camila acababa de lograr sentarse sola por primera vez. «Esto es más importante que cualquier contrato», le dijo a su asombrada asistente mientras filmaba el evento con su teléfono. Pero no todo era maravilloso. El agotamiento a menudo conducía a momentos de frustración y duda. Hubo noches en que Isabel, abrumada, se cuestionaba si estaban haciendo lo correcto. «¿Y si no somos lo suficientemente buenos para ellas, Ricardo?», susurró una noche, las lágrimas de fatiga corriendo por sus mejillas. Ricardo, igualmente cansado pero decidido, la abrazó. «Somos exactamente lo que necesitan, Isabel. El amor que tenemos por ellas es más que suficiente. Aprenderemos juntos, un día a la vez». Fue en este contexto de amor incondicional, mezclado con caos controlado, que Elena entró en sus vidas. La niñera de 28 años llegó con referencias impecables, pero fue su comportamiento tranquilo y su conexión inmediata con las niñas lo que convenció a Ricardo e Isabel. Elena parecía tener un sexto sentido cuando se trataba de las necesidades de las bebés. Sabía exactamente cuándo Jimena necesitaba mimos adicionales o cuándo Camila estaba a punto de tener una de sus famosas rabietas. Su presencia trajo un bienvenido equilibrio a la frenética rutina de la villa. «Es como si hubiera nacido para esto», comentó Isabel a Ricardo una noche, viendo a Elena contar un cuento a las niñas, cada una pendiente de cada palabra. «Mira cómo la adoran». Ricardo asintió, una mezcla de gratitud y alivio en su rostro. «Es una bendición del cielo, Isabel. Con Elena aquí, tal vez finalmente podamos tener una noche completa de sueño». La presencia de Elena permitió a Ricardo e Isabel encontrar un nuevo equilibrio. Podían dedicar tiempo de calidad individual a cada una de las niñas, sabiendo que las demás estaban en buenas manos. Elena también trajo nuevas ideas y actividades, convirtiendo la rutina diaria en momentos de aprendizaje y diversión. Una tarde soleada marcó un momento especial para la familia. Ricardo había cancelado todas sus citas, decidido a pasar cada segundo con sus hijas. En el jardín de la villa se preparó un picnic, con mantas de colores extendidas sobre el césped y una variedad de golosinas adecuadas para niños pequeños. Isabel observaba, con el corazón lleno, cómo Ricardo intentaba enseñar a las niñas a aplaudir al ritmo de una canción infantil. Sofía, siempre la líder, lo aprendió rápidamente, mientras que Valentina observaba cuidadosamente antes de intentarlo. La impaciente Camila prefería golpear el césped, levantando pequeñas nubes de polvo y riéndose de su propia travesura. Elena se unió a ellos, llevando a Lucía, que acababa de despertar de una siesta. «Mirad quién decidió unirse a la fiesta», anunció, colocando a una somnolienta Lucía junto a sus hermanas. Fue en ese momento, con el sol poniéndose en el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y rosados, que Isabel tuvo una epifanía. Mirando a su familia Ricardo con Martina en su regazo, riendo de algo que Elena había dicho, las niñas esparcidas por la manta
cada una en su propia aventura, se dio cuenta de que tenía todo lo que siempre había soñado. Ricardo llamó suavemente, su voz densa por la emoción. Cuando él la miró, Isabel continuó: «Míranos, mira a nuestra familia. ¿Puedes creer que hace un año estábamos aquí solos, en esta villa, deseando esto?» Ricardo miró a su alrededor, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Es un milagro, Isabel. Cada día con ellas es un milagro». A medida que el primer año llegaba a su fin, marcado por una extravagante celebración en la que Ricardo insistió, a pesar de que las niñas eran demasiado pequeñas para recordarla, la familia Morales reflexionó sobre el increíble viaje que habían vivido. Las 6 tronas de cumpleaños, cada una decorada con el nombre de una de las niñas, estaban alineadas en la gran mesa del comedor. Globos, cintas y un elaborado pastel en forma de castillo completaban la decoración. Elena, que se había convertido en una parte indispensable de la familia, ayudó a sentar a cada niña, ajustando lazos y limpiando caras sonrientes. Cuando todos estuvieron listos, Ricardo levantó su copa en un brindis. «Por nuestra familia», comenzó, su voz llena de emoción. «Por Isabel, mi roca, mi compañera en esta loca y maravillosa aventura. Por nuestras milagrosas hijas, Sofía, Valentina, Camila, Lucía, Martina y Jimena, que han traído más alegría a nuestras vidas de la que jamás imaginamos posible. Y por Elena, sin la cual nunca habríamos sobrevivido a este primer año». Isabel, con lágrimas en los ojos, levantó su copa. Por cada sonrisa, cada lágrima, cada noche sin dormir y cada momento de pura felicidad. Por el amor que crece cada día y por el brillante futuro que tenemos por delante. Mientras las copas tintineaban y las niñas aplaudían, o, en el caso de Camila, golpeaban la bandeja de su trona, nadie podía predecir los desafíos y revelaciones que el futuro les deparaba. Pero en ese momento, rodeada de amor y alegría, la familia Morales estaba completa, unida y lista para enfrentar cualquier cosa que la vida les trajera. El primer cumpleaños de las niñas Morales estuvo marcado por una celebración extravagante que contrastaba con la simplicidad e inocencia de las diminutas cumpleañeras. La villa, adornada con globos de colores y cintas brillantes, parecía sacada de un cuento de hadas. Ricardo, en su característica generosidad, no escatimó en gastos para hacer el día inolvidable, incluso si las propias niñas eran demasiado pequeñas para formar recuerdos duraderos del evento. Isabel, observando a sus hijas con sus vestiditos a juego, pero cada una reaccionando de manera única al alboroto festivo, no pudo evitar reflexionar sobre cómo sus personalidades habían florecido durante el último año. Sofía, sentada erguida en su trona, observaba todo con una curiosidad casi adulta, sus brillantes ojos azules captando cada detalle. Valentina, siempre la tranquila, se contentaba con jugar en silencio con un trozo de pastel, aparentemente ajena al ajetreo. Camila, por otro lado, exigía ser el centro de atención, aplaudiendo y gritando felizmente cada vez que alguien se acercaba. Lucía, con su mirada soñadora, parecía más interesada en las mariposas de papel que decoraban el techo que en la propia fiesta. Martina no paraba de sonreír, su risa resonando por la sala y contagiando a todos los invitados. Y Jimena, fiel a su papel de la más apegada, se aferraba con fuerza a Isabel, observando la fiesta con una mezcla de fascinación y aprensión. «Es increíble lo diferentes que son todas, ¿verdad?», comentó Ricardo, acercándose a Isabel con 2 copas de champán. 6 caras idénticas, 6 personalidades completamente distintas. Isabel asintió, aceptando la copa con una sonrisa. «Cada día es un nuevo descubrimiento con ellas. Ayer encontré a Sofía leyéndole un libro a sus hermanas. Por supuesto, solo se inventaba la historia basándose en los dibujos, pero la seriedad en su expresión era adorable». Ricardo se rió, sus ojos brillando de orgullo paternal. «No me sorprendería que fuera la primera en aprender a leer de verdad. Aunque Valentina podría sorprendernos, lo observa todo con tanta atención».
Mientras la pareja hablaba, Elena se movía entre las niñas, asegurándose de que todas estuvieran cómodas y felices. Isabel no pudo evitar notar la ternura especial con la que la niñera trataba a cada niña. Era más que simple dedicación profesional. Había una profunda conexión emocional allí. «Elena ha sido una bendición, ¿no crees?», remarcó Isabel, viendo a la joven niñera limpiar suavemente el glaseado de la cara de Camila. «Las niñas la adoran». Ricardo asintió, siguiendo la mirada de su esposa. «Sí, tiene un don especial con ellas. Es casi como si...» «¿Como si qué?», preguntó Isabel, curiosa por su vacilación. «Nada», respondió él, sacudiendo la cabeza como para ahuyentar un pensamiento. «Es solo que, a veces, parece que las conoce mejor que nosotros». Isabel frunció ligeramente el ceño, pero antes de que pudiera ahondar en el comentario de Ricardo, un grito agudo cortó el aire. Camila había decidido que era hora de intentar caminar sola y se tambaleaba peligrosamente cerca de la mesa del pastel. En un instante, Elena estaba allí, atrapando a Camila antes de que pudiera caer. La reacción de la niñera fue tan rápida, tan instintiva, que por un momento Isabel se preguntó si Elena tenía ojos en la nuca. «Vaya, buenos reflejos, Elena», elogió Ricardo, corriendo para comprobar si Camila estaba bien. Elena sonrió, pero Isabel notó un destello de algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Culpa? Fue tan rápido que Isabel casi creyó haberlo imaginado. «Gracias, señor Morales», respondió Elena en voz baja, meciendo a Camila, que ahora se reía de su susto. «Supongo que he desarrollado un sexto sentido para sus movimientos». A medida que la fiesta continuaba y se acercaba la noche, Isabel se encontró observando a Elena con más atención. La dedicación de la niñera era incuestionable, pero había momentos en que sus reacciones parecían diferentes. Como cuando Martina comenzó a llorar sin razón aparente y Elena supo de inmediato que era porque su osito de peluche favorito se había caído detrás del sofá, un juguete que Isabel ni siquiera sabía que existía. O cuando Lucía, normalmente tan tranquila, tuvo un ataque de llanto a la hora de dormir. Elena no solo la calmó en minutos, sino que también mencionó casualmente: «Siempre se pone así en las noches de luna llena», una conexión que Isabel, la madre, nunca había notado. Estas pequeñas observaciones, aparentemente insignificantes por sí solas, comenzaron a acumularse en la mente de Isabel, formando un rompecabezas incompleto e intrigante. Tarde esa noche, con las niñas finalmente dormidas y la villa en silencio después de las festividades, Isabel encontró a Ricardo en su despacho, revisando algunos documentos. «¿Cómo duermen?», preguntó él, quitándose las gafas y frotándose los ojos cansados. Isabel asintió, sentándose en la silla frente a su escritorio. «Sí, gracias a Elena, tiene un toque mágico con ellas». Ricardo sonrió, pero notó la vacilación en la voz de su esposa. «¿Te preocupa algo?». Isabel se mordió el labio, insegura de cómo expresar sus pensamientos. «Ricardo, ¿alguna vez te has preguntado sobre el pasado de Elena?». Ricardo frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. «¿A qué te refieres?». «No estoy segura», admitió Isabel, nerviosa, jugueteando con el borde de su blusa. «Es solo que, a veces, parece saber cosas sobre las niñas que ni siquiera nosotros sabemos. Y hay momentos en que las sorprendo mirándolas con esta expresión intensa, casi triste». Ricardo se reclinó en su silla, pensativo. «Bueno, pasa mucho tiempo con ellas. Es natural que conozca sus hábitos y preferencias». «Sí, pero...», vaciló Isabel, sintiéndose un poco tonta por sus sospechas. «Es más que eso». Hoy, mientras ayudaba a ordenar el cuarto de las niñas, encontré a Elena mirando una foto antigua. La escondió rápidamente cuando me vio, pero estoy segura de que vi a 6 bebés en esa foto. Ricardo arqueó las cejas, sorprendido. ¿6 bebés? Eso es peculiar. Isabel asintió, sintiéndose más segura en sus observaciones. Y hay más. La semana pasada oí a Elena cantarle una canción de cuna a Jimena. Era una melodía que nunca había escuchado, pero Jimena pareció reconocerla al instante.
Dejó de llorar de inmediato. Ricardo guardó silencio por un momento, absorbiendo la información. ¿Crees que Elena podría tener alguna conexión con el pasado de las niñas? ¿Con sus orígenes? Isabel suspiró, pasándose las manos por el pelo. No lo sé, Ricardo. Quizás estoy viendo cosas donde no hay nada. Has sido maravillosa con ellas y no tenemos motivos para desconfiar. Pero tu instinto de madre te está diciendo algo, dijo Ricardo, comprensivo. Isabel asintió, agradecida por el apoyo de su esposo. Exactamente. No quiero acusar a Elena de nada. Ha sido increíble. Pero no puedo evitar la sensación de que hay más en su historia de lo que sabemos. Ricardo se levantó, rodeando el escritorio para abrazar a Isabel. Lo entiendo, cariño. ¿Qué tal si hacemos una pequeña comprobación discreta? Podemos investigar más a fondo el pasado de Elena, solo para asegurarnos de que no hay nada de qué preocuparnos. Isabel se relajó en los brazos de su esposo, sintiendo que un peso se le quitaba de encima. Creo que sería prudente. No quiero ser paranoica, pero cuando se trata de las niñas... Nunca se es demasiado cuidadoso, concluyó Ricardo. Lo haremos en silencio. Elena ha sido una bendición para nuestra familia y no queremos ser injustos con ella. Pero la seguridad y el bienestar de nuestras hijas son lo primero. Mientras la pareja se preparaba para dormir esa noche, el misterio que rodeaba a Elena y su conexión con las niñas flotaba en el aire como una sutil niebla. Las sextillizas dormían pacíficamente en sus cunas, ajenas a las preocupaciones y sospechas que se formaban en la mente de sus padres. Isabel, acostada en la cama, no podía dejar de pensar en la expresión de Elena al mirar a las niñas. Era amor, sin duda, pero había algo más, quizás una sombra de tristeza, un secreto oculto. Mientras el sueño finalmente la vencía, Isabel supo que los días venideros traerían nuevos descubrimientos. El misterio del origen de sus hijas, que parecía haberse disipado con la alegría del primer año, ahora resurgía, trayendo consigo nuevas preguntas y, potencialmente, revelaciones que podrían cambiarlo todo. El despacho de Ricardo Morales siempre había sido un santuario de orden y eficiencia, documentos pulcramente apilados, pantallas mostrando gráficos complejos y el silencioso zumbido de equipos de alta gama creaban una atmósfera de control total. Pero esa mañana, el multimillonario estaba inquieto, con los ojos fijos en un archivo amarillento que desentonaba con la modernidad a su alrededor. Ana Mendoza murmuró, pasando los dedos por el nombre en la portada de la carpeta. Una empleada que había trabajado en su empresa hacía casi 3 años, desaparecida misteriosamente poco antes del nacimiento de las sextillizas. Ricardo no podía explicar por qué este caso en particular había resurgido en su mente. Quizás fueron las palabras de Isabel sobre Elena, o quizás solo la intuición, pero algo lo empujaba a investigar más a fondo. Hojeando los documentos, Ricardo se topó con una foto. Ana Mendoza sonreía tímidamente a la cámara, sus ojos verdes brillaban con esperanza. Había algo familiar en esa mirada, algo que no podía definir. Un suave golpe en la puerta interrumpió su concentración. Señor Morales era su asistente, Carmen. Disculpe que lo moleste, pero pensé que querría ver esto. Encontré más archivos relacionados con la señora Mendoza, incluida su carta de renuncia. Ricardo arqueó las cejas, sorprendido. ¿Carta de renuncia? Pensé que simplemente se había desvanecido. Carmen le entregó otra carpeta. Al parecer, la envió por correo electrónico un día antes de dejar de venir a trabajar. Es extraño, por decirlo menos. Al abrir la nueva carpeta, Ricardo sintió un escalofrío. El correo era breve, casi críptico. Estimados señores, circunstancias ajenas a mi voluntad me obligan a dejar mi puesto de inmediato. Agradezco la oportunidad y pido disculpas por las molestias. Atentamente, Ana Mendoza. Carmen, quiero que realices una investigación completa sobre los antecedentes de Ana Mendoza. Familia, amigos, todo. Y mantén esto entre nosotros, por favor.
Mientras tanto, en la Villa Morales, Isabel observaba a Elena interactuar con las niñas en el jardín. Las sextillizas, ahora con 2 años, corrían y jugaban con la energía desbordante propia de su edad. Elena, siempre atenta, parecía predecir cada uno de sus movimientos y necesidades. Isabel no pudo evitar notar cómo el rostro de Elena se iluminaba al ver a las niñas felices, pero también cómo sombras de tristeza a veces nublaban sus ojos. Elena llamó a Isabel, acercándose con una bandeja de bocadillos. «¿Estás bien? Pareces un poco distante hoy». La joven niñera parpadeó rápidamente, como saliendo de un trance. «Oh, señora Morales, disculpe, solo estaba recordando». «¿Recordando?», preguntó Isabel con delicadeza, sentándose junto a Elena. Elena dudó un momento. Sus ojos se desviaron hacia el jardín donde jugaban las niñas. Hoy es un día especial para mí. O solía serlo. Es el cumpleaños de mi madre». Isabel sintió una oleada de simpatía. «Oh, Elena, lo siento. ¿Tu madre?» «Falleció hace unos años», terminó Elena, una sonrisa triste parpadeando en sus labios. «Pero está bien. Ver a las niñas felices, de alguna manera, me hace sentir más cerca de ella». Isabel colocó una mano reconfortante en el hombro de Elena, pero no pudo evitar notar cómo la joven parecía tensarse ante su contacto. Había más en esta historia, Isabel estaba segura. Pero antes de que pudiera preguntar más, un grito agudo cortó el aire. «Mami, Elena, mirad lo que encontré». Era Camila, sosteniendo con orgullo lo que parecía una pequeña caja de música que había desenterrado del arenero. Elena se puso visiblemente pálida al ver el objeto. ¿Dónde encontraste eso, cariño?». Su voz temblaba ligeramente. Ajena a la reacción de la niñera, Camila giró la manivela de la caja. Una suave melodía llenó el aire, la misma canción de cuna que Isabel había oído a Elena cantarle a Jimena semanas atrás. Las otras niñas, atraídas por la música, se acercaron. Para sorpresa de Isabel, todas parecieron reconocer la melodía. Sus caritas se iluminaron con sonrisas. «Esa canción», comenzó Isabel, mirando a Elena inquisitivamente. Pero la niñera ya se había puesto de pie, murmurando algo sobre tener que revisar algo dentro, y se fue apresuradamente, dejando a Isabel perpleja y a las niñas tarareando felizmente la melodía familiar. Esa noche, después de acostar a las niñas, Isabel encontró a Ricardo en su despacho. Ambos intercambiaron miradas preocupadas. «¿Encontré algo?», comenzó Ricardo, mostrándole a Isabel el archivo de Ana Mendoza. Es una ex empleada que desapareció misteriosamente hace casi 3 años. Isabel examinó la foto. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Ricardo? Se parece un poco a Elena, ¿no crees?». Ricardo asintió gravemente. «Pensé lo mismo, y la fecha de su desaparición coincide con la época en que las niñas debieron nacer», terminó Isabel, sintiendo un nudo en el estómago. «Hay más», continuó Ricardo. «Le pedí a Carmen que investigara más a fondo. Ana Mendoza no tenía familia cercana, excepto un hermano mayor. ¿Adivina cómo se llama?». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. «No puede ser». «Javier Morales», confirmó Ricardo. «Mi hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las implicaciones de esta revelación eran enormes y potencialmente devastadoras. Ricardo habló finalmente. «Isabel», su voz apenas audible. «¿Crees que Elena podría ser Ana?». «Es posible», respondió Ricardo, pasándose las manos por el rostro cansado. «Pero, ¿por qué cambiaría su identidad? ¿Y por qué abandonar a las niñas solo para volver como su niñera?». Isabel relató los acontecimientos del día, la reacción de Elena a la caja de música y cómo las niñas parecían reconocer la melodía. «Son tantas pequeñas cosas, Ricardo. La forma en que conoce los hábitos de cada niña, cómo anticipa sus necesidades. Como lo haría una madre», concluyó Ricardo, el peso de la comprensión sobre ellos.
En los días que siguieron, Ricardo e Isabel observaron a Elena aún más de cerca, notando detalles que habían pasado por alto. Como Elena siempre sabía exactamente qué manta prefería cada niña, o cómo podía distinguir los llantos de hambre de los de sueño, incluso a distancia. Una tarde, Isabel pasó por la habitación de Elena y la encontró llorando en silencio, mirando una foto antigua. Antes de que Isabel pudiera retirarse, Elena notó su presencia. «Señora Morales», exclamó, guardando la foto apresuradamente. No la oí llegar. Isabel, tomando una decisión repentina, entró en la habitación. «Elena, estamos preocupados por ti. Sabes que puedes hablar con nosotros, ¿verdad? Si hay algo que quieras compartir». Por un momento pareció que Elena podría abrirse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y abrió la boca como para hablar. Pero luego, como si recordara algo, se recompuso. «Gracias, señora Morales. Aprecio mucho su preocupación. Solo estoy un poco sensible hoy. Es todo». Isabel asintió, sintiendo que había perdido una oportunidad crucial. Al salir de la habitación, no pudo evitar notar un pequeño recorte de periódico, parcialmente oculto bajo unos papeles en el escritorio de Elena. El titular decía algo sobre un controvertido experimento genético. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para la familia Morales. Las niñas, ahora con 2 años cumplidos, se volvían más activas y curiosas cada día. Sus vocabularios se expandían a diario, y con ello llegaron preguntas para las que Ricardo e Isabel no estaban preparados. Fue en una tarde soleada cuando Sofía, siempre la más perceptiva de las sextillizas, hizo la pregunta que todos habían temido. «Mami, ¿por qué no nos parecemos a ti y a papi?» Isabel sintió que su corazón daba un vuelco. Miró a Ricardo, que acababa de entrar en la habitación, buscando su apoyo. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera formular una respuesta, Elena intervino suavemente. «Algunas familias se forman por el corazón, no por la sangre, Sofía. Tus papás te eligieron porque te quieren más que a nada en el mundo». Sofía pareció considerar esto por un momento antes de sonreír y volver a jugar con sus hermanas. Isabel y Ricardo intercambiaron miradas significativas, impresionados por el hábil manejo de la situación por parte de Elena. A medida que pasaban los días, se hizo cada vez más evidente que Elena poseía un conocimiento casi sobrenatural de las niñas. Sabía exactamente cuándo Lucía estaba a punto de tener una de sus pesadillas recurrentes o cuándo Jimena necesitaba un abrazo sin motivo aparente. Una noche, durante una tormenta particularmente fuerte, todas las niñas se despertaron asustadas. Mientras Ricardo e Isabel corrían de una habitación a otra tratando de calmarlas, Elena apareció con una gran cesta de lavanda. «El aroma las calma», explicó, colocando pequeños saquitos de lavanda bajo las almohadas de las niñas. En cuestión de minutos, todas dormían plácidamente. «¿Cómo sabías eso?», preguntó Isabel asombrada. Elena vaciló un momento antes de responder. «Mi madre siempre decía que la lavanda calmaba a los bebés durante las tormentas». Ricardo, observando en silencio, notó cómo las manos de Elena temblaban ligeramente mientras arropaba a las niñas. Había tanto cuidado, tanto amor profundo en sus gestos, que iba más allá del mero deber profesional. Mientras la investigación de Ricardo sobre Ana Mendoza continuaba, surgieron más preguntas. ¿Cómo podía una empleada aparentemente ordinaria de su empresa estar conectada a un controvertido experimento genético? ¿Y cuál era su vínculo con su hermano Javier, a quien no había visto en años? Una noche, mientras todos dormían, Ricardo encontró a Isabel en el despacho, rebuscando entre unos viejos documentos. «¿Qué buscas?», preguntó, curioso. Isabel levantó la vista, una mezcla de triunfo y aprensión en sus ojos. «¿Recuerdas esa clínica de fertilidad que visitamos hace años? Encontré unos folletos antiguos. Ricardo, mira esto». Le entregó un panfleto amarillento por el tiempo. En la portada, en letras discretas, estaba el nombre
Dr. Javier Morales, especialista en fertilidad e investigación genética avanzada. Dios mío, murmuró Ricardo, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Isabel, ¿crees que tu hermano pudo estar involucrado en el nacimiento de las niñas? Sí, estoy empezando a creerlo, terminó Isabel, su voz apenas un susurro. Siguió un silencio pesado, cargado de implicaciones y posibilidades que ninguno estaba completamente preparado para afrontar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Isabel, sus ojos buscando guía en los de Ricardo. Ricardo respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Tenemos que averiguar la verdad, Isabel. Por la seguridad de las niñas, por nosotros y por Elena, sea quien sea en realidad. Mientras la pareja Morales se preparaba para desvelar los misterios que rodeaban el pasado de sus hijas y la verdadera identidad de Elena, en la habitación de las niñas, 6 pares de ojos idénticos se abrieron simultáneamente en la oscuridad, como respondiendo a una llamada silenciosa. Las sextillizas se levantaron de sus camas, moviéndose en perfecta sincronía hacia la ventana. Afuera, la luna llena bañaba el jardín con su luz plateada, y por un breve instante, las niñas parecieron compartir un secreto que ni siquiera ellas entendían del todo. Un secreto que pronto sacudiría los cimientos de todo lo que la familia Morales creía saber sobre el amor, la familia y el increíble poder del vínculo entre una madre y sus hijos. El otoño llegó a la Villa Morales, trayendo consigo una brisa fresca y hojas doradas que danzaban por el vasto jardín. Ricardo contemplaba por la ventana de su despacho, observando a Elena jugar con las niñas en el exterior, con el corazón apesadumbrado por los últimos descubrimientos. Sobre el escritorio, ante él, yacía un archivo abierto que revelaba una verdad sorprendente. Elena Vargas, la devota niñera que había cuidado de sus hijas durante casi 2 años, no existía hasta poco antes de ser contratada. Ana Mendoza, murmuró Ricardo, pasando los dedos por el verdadero nombre de la niñera. Las fotos mostraban a la misma persona, pero con un pasado completamente diferente al que les había contado. Un suave golpe en la puerta rompió su concentración. Era Isabel, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. ¿Encontraste algo?, preguntó, acercándose al escritorio. Ricardo asintió gravemente, entregándole el archivo. Elena no es quien dice ser. Cambió su identidad antes de venir a trabajar para nosotros. Isabel examinó los documentos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Pero por qué? ¿Por qué mentiría sobre su identidad? No lo sé, respondió Ricardo, pasándose las manos por el rostro cansado. Pero sea cual sea la razón, debe ser lo suficientemente seria como para que comenzara una vida completamente nueva. Isabel se hundió en la silla frente al escritorio, su mente girando con las implicaciones. ¿Qué hacemos ahora? ¿La confrontamos? Ricardo vaciló. No estoy seguro de que sea el mejor enfoque. Obviamente está ocultando algo, pero también ha sido increíble con las niñas. No podemos ignorar eso. Antes de que pudieran discutirlo más, un grito del jardín los interrumpió. Ambos corrieron a la ventana, con el corazón palpitante, para ver a Elena llevando en brazos a Lucía, que parecía pálida y lánguida. Minutos más tarde, estaban todos en el salón. Lucía, normalmente tan enérgica, yacía en el sofá, su pequeño cuerpo temblando a pesar de la manta que la cubría. ¿Qué ha pasado?, preguntó Isabel, arrodillándose junto a su hija. Elena, visiblemente alterada, explicó. Estaba jugando normalmente y de repente se puso pálida y comenzó a temblar. Su temperatura está subiendo por las nubes. Ricardo ya estaba al teléfono, llamando al médico de la familia. Isabel, mientras tanto, notó algo extraño en el comportamiento de Elena. La niñera parecía más que preocupada. Había un profundo miedo y conocimiento en sus ojos. Elena, comenzó Isabel, decidiendo acercarse con cautela. Pareces extremadamente preocupada. ¿Has visto algo como esto antes? Elena vaciló, su mirada yendo y viniendo entre Lucía
y los rostros preocupados de Ricardo e Isabel. He cuidado a niños con síntomas similares antes. Solo estoy muy preocupada por Lucía. Isabel no estaba del todo convencida, pero antes de que pudiera presionar más, llegó el médico. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con una presencia tranquilizadora, examinó a Lucía con cuidado. Bueno, dijo, con expresión seria, parece más que una simple gripe. Los síntomas sugieren una rara condición genética. Necesitaré hacer algunas pruebas para estar seguro, pero tener el historial médico familiar sería de gran ayuda. Ricardo e Isabel intercambiaron miradas angustiadas. Doctor, comenzó Ricardo, vacilante. Las niñas son adoptadas. No tenemos ninguna información sobre sus padres biológicos. El doctor Ramírez frunció el ceño, claramente preocupado. Ya veo, eso complica las cosas. Tendré que hacer una serie de pruebas. Podría ser el síndrome de Rett. La voz de Elena cortó la tensión, sorprendiendo a todos. El doctor se giró, sorprendido. ¿Perdón? Elena, pareciendo luchar contra un conflicto interno, continuó. Sus síntomas coinciden con el síndrome de Rett. Es un trastorno genético raro que afecta principalmente a las niñas. El doctor Ramírez miró a Elena con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Está en lo cierto. Pero, ¿cómo sabe tanto sobre los marcadores genéticos específicos del síndrome de Rett? Elena palideció ligeramente, dándose cuenta de que podría haber revelado más de lo que pretendía. He estado leyendo mucho sobre ello desde que Lucía se puso enferma. Quería estar lo más preparada posible para ayudar. Ricardo e Isabel intercambiaron miradas significativas. El conocimiento de Elena excedía con creces lo que uno esperaría de una simple lectura. Había algo más, una familiaridad íntima con la condición. Mientras Elena continuaba discutiendo detalles médicos con el doctor Ramírez, Isabel sintió que la inquietud crecía en su pecho. Las preguntas que se habían acumulado en su mente durante las últimas semanas ahora exigían respuestas. Esa noche, con Ricardo quedándose en el hospital con Lucía, Isabel regresó a la villa para cuidar de las otras niñas e intentar descansar. Al pasar por el dormitorio de Elena, notó que la puerta estaba ligeramente abierta, algo inusual dada la cautela de la niñera con su privacidad. Vacilante, Isabel empujó la puerta, diciéndose a sí misma que solo quería comprobar si todo estaba en orden. La habitación estaba impecable, como siempre, pero un objeto fuera de lugar llamó su atención. Un cuaderno marrón, parcialmente oculto bajo la almohada. Isabel sabía que no debía, que estaba invadiendo la privacidad de Elena, pero su necesidad de entender, de proteger a sus hijas, eclipsó su vacilación. Con manos temblorosas, cogió el cuaderno y lo abrió. Las primeras páginas contenían notas aparentemente inocentes sobre los horarios de las niñas, preferencias alimentarias e hitos del desarrollo. Pero a medida que Isabel pasaba las páginas, su corazón comenzó a latir con fuerza. Las entradas se volvieron más detalladas, más personales. Hoy Sofía dijo su primera palabra. Mamá. Mi corazón casi se detuvo. Por un momento olvidé que no puedo responder a eso. No puedo abrazarla y decirle cuánto la quiero. Ser una observadora silenciosa es la carga más pesada que he llevado. Isabel sintió que sus piernas flaqueaban y se sentó en la cama de Elena, incapaz de dejar de leer. Camila tuvo otra pesadilla. Recuerdo lo frecuentes que eran en los primeros meses. Le canté en voz baja la canción de cuna que solía calmarlas cuando eran bebés. Funcionó como magia, aunque ella no sepa conscientemente por qué. Página tras página, Isabel descubrió detalles íntimos sobre sus hijas, observaciones y emociones que iban mucho más allá del papel de una niñera. Elena no solo cuidaba de las niñas, las conocía de una manera profunda, casi maternal. Un pasaje en particular le heló la sangre a Isabel. Hoy es el segundo cumpleaños de las niñas, 2 años desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Verlas crecer felices y amadas me da fuerzas para seguir adelante.
pero el dolor de no poder llamar las mías, de tener que ocultar la verdad, es casi insoportable. Ricardo e Isabel son padres maravillosos, pero, oh, cómo duele ver a otra pareja vivir la vida que debería haber sido mía. Isabel cerró el cuaderno bruscamente, su mente acelerada con las implicaciones de lo que acababa de leer. Elena no era solo una niñera devota. Tenía una conexión profunda y personal con las niñas, una conexión que se remontaba a su nacimiento. Con el corazón apesadumbrado y la mente llena de preguntas, Isabel volvió a colocar el cuaderno donde lo había encontrado y salió silenciosamente de la habitación. Tenía que hablar con Ricardo de inmediato. En el hospital, Ricardo estaba sentado junto a la cama de Lucía, sosteniendo su pequeña mano mientras dormía. El pitido constante de los monitores era el único sonido en la silenciosa habitación. Cuando Isabel entró, la mirada en su rostro le dijo de inmediato que algo andaba mal. «Isabel, ¿qué ha pasado?», preguntó, levantándose para recibirla. Isabel cerró la puerta en silencio antes de volverse hacia su esposo, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Ricardo? Creo que hemos descubierto algo sobre Elena, algo enorme». Luego relató su descubrimiento del diario, compartiendo los pasajes que había memorizado, su voz temblando con cada revelación. Ricardo escuchó atentamente, el shock y la creciente preocupación grabados en su rostro. «Dios mío», murmuró cuando Isabel terminó. «Así que crees que ella podría ser...». «La madre biológica de las niñas», completó Isabel, la realidad de la situación finalmente tomando forma en palabras. «Sí, creo que sí. O al menos tiene una conexión muy cercana con su nacimiento». Ricardo se pasó las manos por la cara, tratando de procesar la enormidad de todo aquello. Eso explicaría tantas cosas. Su conocimiento detallado de las niñas, su dedicación casi obsesiva, el cambio de identidad. Y ahora, su comprensión de la condición de Lucía, añadió Isabel. «Ricardo, ¿qué hacemos?». Antes de que Ricardo pudiera responder, hubo un suave golpe en la puerta. Era Elena, con aspecto agotado pero decidido. «Lamento interrumpir», comenzó, «pero creo que tengo una idea sobre el tratamiento de Lucía. He estado investigando y...». Se interrumpió, notando la atmósfera tensa y la forma intensa en que Ricardo e Isabel la miraban. ¿Está todo bien?». Ricardo e Isabel intercambiaron una rápida mirada, comunicándose en silencio. Fue Isabel quien finalmente habló, su voz suave pero firme. «Elena, creo que es hora de que tengamos una conversación seria, sobre ti, sobre las niñas, sobre la verdad». Elena palideció visiblemente, todo su cuerpo se tensó. Por un momento pareció que podría salir corriendo, pero luego sus hombros se desplomaron en resignación. «Yo sabía que este día llegaría eventualmente», susurró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Solo esperaba tener más tiempo. Ricardo se acercó, colocando una mano suave en el hombro de Elena. «No estamos aquí para juzgarte, Elena. Solo queremos entender. Por el bien de Lucía, por el de todas las niñas, necesitamos saber la verdad». Elena asintió lentamente, secándose una lágrima rebelde. «Tienen razón. Es hora de la verdad. Pero es una historia larga y complicada, y me temo que una vez que lo sepan todo, nada volverá a ser lo mismo». Mientras los tres se preparaban para una conversación que cambiaría sus vidas para siempre, Lucía se removió en su sueño, como si sintiera la tensión en el aire. Fuera de la ventana del hospital, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Era el final de un día, pero el comienzo de una nueva realidad para la familia Morales, una donde los secretos del pasado finalmente saldrían a la luz, trayendo consigo el poder de redefinir todo lo que creían sobre la familia, el amor y el sacrificio. La habitación del hospital estaba llena de un silencio tenso, roto solo por el constante pitido de los monitores conectados a la pequeña Lucía.
Elena se sentó en el borde de una silla rígida, con las manos temblando ligeramente mientras enfrentaba las miradas expectantes de Ricardo e Isabel. «¿Por dónde empiezo?», murmuró Elena, más para sí misma que para los demás. Respiró hondo, reuniendo el coraje para revelar la verdad que había guardado durante tanto tiempo. «Mi verdadero nombre es Ana Mendoza», comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. «Y yo soy la madre biológica de las niñas». La revelación, aunque sospechada, todavía golpeó la habitación como una bomba. Isabel jadeó, llevándose la mano a la boca, mientras que Ricardo se desplomó contra la pared, con los ojos fijos en Elena. «Ana», comenzó Isabel, su voz fallando, «¿cómo es posible?». Ana se secó una lágrima que rodaba por su mejilla antes de continuar. Hace 3 años era una científica prometedora que trabajaba en un proyecto de investigación genética altamente clasificado. El objetivo oficial era estudiar y desarrollar tratamientos para enfermedades genéticas raras. Al menos eso es lo que nos dijeron. Hizo una pausa, mirando a Lucía durmiendo. Era joven, idealista, convencida de que estábamos haciendo algo revolucionario que podría ayudar a miles de personas. Pero estaba equivocada, terriblemente equivocada. Ricardo, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente encontró su voz. «¿Qué descubriste?». «La verdad detrás del proyecto», respondió Ana, su rostro endureciéndose al recordarlo. «No estábamos desarrollando curas. Estábamos creando algo más, modificaciones genéticas que iban mucho más allá de la ética médica. Cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de los experimentos, intenté exponerlos». Isabel se acercó, sentándose junto a Ana. «¿Qué pasó?». «Me amenazaron», continuó Ana, con la voz temblorosa. «Dijeron que si hablaba, me usarían como sujeto de prueba». Estaba aterrorizada, pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Así que decidí sabotear el proyecto desde dentro. Ana respiró hondo antes de continuar. «Utilicé mi propio material genético pensando que podría controlar el resultado. Pero algo salió mal. O bien, dependiendo de tu perspectiva. En lugar de un solo embrión, terminé con 6. Perfectamente viables, perfectamente sanas. O eso creía en ese momento». «Las niñas», susurró Isabel, finalmente entendiendo. Ana asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente. «Cuando descubrí que estaba embarazada de sextillizas, entré en pánico. Sabía que no podía dejarlas en manos de esos científicos, así que huí. Pasé meses escondida, mudándome de pueblo en pueblo, siempre con miedo de que me encontraran. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por los suaves sonidos del equipo médico. Ricardo e Isabel intercambiaron miradas, tratando de procesar la magnitud de las revelaciones de Ana. «¿Por qué nosotros?», preguntó finalmente Ricardo. «¿Por qué nuestra puerta?». Ana los miró con los ojos llorosos. «Investigué. Mucho. Tenía que encontrar personas que no solo pudieran darles a las niñas una vida cómoda, sino que las amaran incondicionalmente. Los observé durante semanas antes de tomar mi decisión. Vi lo generosos que eran, lo desesperadamente que querían tener hijos». «¿Y luego volviste como la niñera?», terminó Isabel, con un toque de acusación en su voz. Ana bajó la cabeza, la culpa evidente en cada línea de su postura. «Intenté mantenerme alejada, lo juro. Pero, ¿pueden imaginar lo que se siente al ver crecer a tus hijos y no poder decirles quién eres? ¿No poder abrazarlos cuando lloran? No poder». Su voz se quebró y se cubrió la cara con las manos, sollozando en silencio. Isabel, a pesar de su propio torbellino emocional, sintió una punzada de compasión. Se oyeron voces en el pasillo. Las otras niñas llegaban con la enfermera que las había estado cuidando. Ana intentó recomponerse rápidamente, secándose las lágrimas. Sofía fue la primera en entrar en la habitación. Sus agudos ojos notaron de inmediato la atmósfera tensa. «Mami, ¿por qué llora Elena?». Isabel sintió que su corazón se encogía ante la inocente pregunta. ¿Cómo podían explicar algo tan complejo a una niña de casi 3 años?
Elena solo está preocupada por Lucía. Cariño, intervino Ricardo suavemente, cogiendo a Sofía en brazos. Las otras niñas siguieron, cada una reaccionando a su manera a la tensión en la habitación. Camila, siempre la más emocional, corrió a abrazar a Elena. «No llores, Elena. Lucía se va a poner bien». Ana abrazó a Camila, luchando visiblemente por mantener la compostura. El momento fue simultáneamente dulce y doloroso de presenciar. «Creo que deberíamos continuar esta conversación más tarde», sugirió Isabel, notando cómo las niñas parecían sentir la atmósfera cargada de la habitación. Ricardo asintió, bajando a Sofía. «Niñas, ¿qué tal si vamos a la cafetería a por un aperitivo?» Mientras Ricardo se llevaba a las niñas, Isabel se quedó con Ana y Lucía. El silencio entre las dos mujeres era pesado, lleno de palabras no dichas. Ana habló finalmente a Isabel, su voz apenas audible. «Sé que debes odiarme ahora». «No te odio», interrumpió Isabel, sorprendiendo a ambas con la firmeza de su voz. «Estoy herida, confundida, asustada, pero no te odio. ¿Cómo podría? Nos diste el mayor regalo que hemos recibido». Ana miró a Isabel sorprendida. «¿Incluso después de saber que te mentí todo este tiempo?» Isabel dejó escapar un profundo suspiro. «Hiciste lo que sentiste que tenías que hacer para proteger a tus hijas. Como madre, puedo entender eso. Lo que no sé es cómo seguimos adelante desde aquí». «No quiero quitároslas», dijo Ana rápidamente. «Vosotros y Ricardo sois sus padres en todos los sentidos que importan. Estoy eternamente agradecida por eso. Yo solo quiero poder seguir siendo parte de sus vidas, aunque solo sea como Elena, la niñera». Isabel miró a Lucía, que dormía plácidamente, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. «No sé si eso es posible ahora, Ana. No después de saber la verdad. Y todavía hay tantas preguntas». «¿Sobre su padre?», preguntó Ana en voz baja. Isabel asintió. «Entre otras cosas, pero sobre todo sobre el futuro. ¿Cómo protegemos a las niñas? ¿Cómo lidiamos con su condición médica? ¿Cómo les explicamos todo esto cuando sean mayores?» Ana se levantó, caminando hacia la ventana del hospital. «No tengo todas las respuestas, Isabel, pero sé que juntas podemos encontrar una manera, por ellas». El regreso de Ricardo con las niñas interrumpió su conversación. Las niñas entraron llevando pequeños bocadillos y zumos, aparentemente más felices después del descanso. «Elena», llamó Martina, ofreciéndole la mitad de su sándwich. «Te hemos traído un poco a ti también». El inocente gesto de amor hizo sonreír a Ana a través de sus lágrimas. Isabel observaba, con el corazón dividido entre la protección maternal y la compasión. Ricardo llamó a Isabel en voz baja. «Creo que tenemos que hablar en privado». La pareja salió al pasillo, dejando a Ana con las niñas. A través de la ventana de la habitación podían ver cómo las niñas gravitaban naturalmente hacia ella, buscando su consuelo y atención. «¿Qué hacemos, Isabel?», preguntó Ricardo, su voz temblorosa. «No lo sé, cariño. Esto es más grande que cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Pero una cosa es segura, tenemos que pensar primero en las niñas». Isabel asintió. «Ella tiene conocimientos cruciales sobre su condición, sobre sus riesgos genéticos. No podemos simplemente despedirla». No asintió Ricardo, pero tampoco podemos continuar como si nada hubiera cambiado. Y hay más en esta historia, Isabel. Puedo sentirlo. No nos lo ha contado todo todavía». Isabel volvió a mirar dentro de la habitación, donde Ana ahora leía un cuento a las niñas, su suave voz flotando a través del cristal. «¿Sabes qué es lo más difícil? Ver cómo la quieren, cómo confían en ella instintivamente. Quizás ellas siempre lo supieron, de alguna manera». Ricardo abrazó a Isabel, ofreciéndole un consuelo silencioso. «Lo resolveremos, mi amor, un paso a la vez». Dentro de la habitación, Jimena se había quedado dormida en el regazo de Ana, mientras las otras niñas se acurrucaban a su alrededor, escuchando el cuento. Lucía se había despertado y observaba la escena con ojos somnolientos.
Era una imagen de puro amor incondicional, complicada por la verdad recién revelada que se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. La noche cayó sobre el hospital, trayendo la promesa de cambios inevitables. La familia Morales estaba al borde de una profunda transformación, y nadie sabía exactamente qué traería el amanecer. Pero una cosa era cierta: el amor por las 6 niñas que habían unido sus vidas de formas tan inesperadas guiaría cualquier decisión que tuviera que tomarse. Ana miró a las niñas dormidas a su alrededor, con el corazón lleno de amor y arrepentimiento. Más verdades tendrían que ser reveladas, más secretos compartidos. Pero por ahora, en este momento de calma antes de la siguiente tormenta, se permitió estar agradecida solo por estar allí, rodeada del amor de sus hijas, aunque ellas no supieran quién era realmente. El futuro era incierto, pero el amor, en todas sus formas complejas e inesperadas, era la única certeza que tenían. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del despacho de Ricardo en la Villa Morales, proyectando sombras danzantes sobre los rostros tensos reunidos en su interior. Ricardo, Isabel y Ana estaban sentados en un silencio cargado, el aire pesado por las revelaciones de los últimos días y la promesa de más verdades por venir. Ana, como ahora sabían, se retorcía las manos en el regazo, su rostro una máscara de ansiedad y determinación. Hay más que necesitáis saber», comenzó, su voz apenas un susurro. Isabel se inclinó hacia adelante, una mezcla de aprensión y curiosidad en sus ojos. ¿Más? ¿Qué más podría haber? Ana respiró hondo, estabilizándose. Es sobre el padre de las niñas. Y no fui completamente honesta sobre cómo quedé embarazada. Ricardo sintió que un nudo se le apretaba en el estómago. ¿Qué quieres decir? Cuando trabajaba en la empresa de investigación genética, comenzó Ana, su voz temblando ligeramente. Me involucré con mi jefe. Fue una relación complicada, secreta, pero intensa. Isabel y Ricardo intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Tu jefe?, preguntó Isabel, incrédula. Ana asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Sí, y hay más. Miró directamente a Ricardo, el miedo y el arrepentimiento llenando su mirada. Ricardo, el hombre del que hablo, es tu hermano, Javier. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su rostro se puso visiblemente pálido y por un momento pareció que iba a desmayarse. «¿Javier?», logró decir finalmente, su voz ronca por la conmoción. «¿Mi hermano? ¿Javier?». Ana asintió con tristeza. «Sí, no sabía al principio que erais hermanos. Solo lo descubrí más tarde, cuando te investigué antes de dejar a las niñas aquí». Isabel, que había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. «Pero, ¿cómo?». «Ricardo, nunca mencionaste que Javier estuviera involucrado en la investigación genética». Ricardo se pasó las manos por la cara, tratando de procesar la información. «No lo sabía. No he visto a Javier en años. Tuvimos una pelea y... bueno, perdimos el contacto. No tenía ni idea de en qué andaba metido». Ana continuó su historia, su voz temblando de emoción contenida. «Javier era brillante, un visionario. El proyecto en el que trabajábamos era revolucionario, pero también peligroso. Cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de los experimentos, me horroricé. Intenté convencerlo de que parara, pero estaba obsesionado con mejorar la humanidad». «¿Él sabe de las niñas?», preguntó Isabel en voz baja, su mirada yendo y viniendo entre Ana y Ricardo. Ana negó con la cabeza. «No. Cuando decidí sabotear el proyecto y huir, no le hablé del embarazo. Pensé que sería más seguro para todos si nunca lo supiera». Ricardo se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Su mente daba vueltas con las implicaciones de esta revelación. Su hermano, con quien no había hablado en años, era el padre biológico de las niñas. Era casi demasiado. «Ricardo», llamó Isabel suavemente, la preocupación en su voz.
Él se giró lentamente, encontrando la mirada de Ana. ¿Estás segura, absolutamente segura, de que Javier es el padre? Ana asintió con firmeza. Sí, estoy segura. Las pruebas genéticas que hicimos como parte del experimento no dejan lugar a dudas. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de todo aquello. Cuando los abrió de nuevo, había una mezcla de dolor y determinación. Tenemos que decírselo. Javier tiene derecho a saber. Es padre. Isabel se levantó, colocando una mano reconfortante en el brazo de Ricardo. ¿Estás seguro, cariño? Esto lo cambiará todo. Ricardo asintió lentamente. Sí, las niñas merecen conocer todos los aspectos de su origen. Y Javier, a pesar de nuestros conflictos pasados, es mi hermano y su padre. Ana pareció aliviada por la decisión, aunque el miedo todavía era evidente en sus ojos. ¿Y si quiere ser parte de sus vidas? ¿Y si intenta llevárselas? No dejaremos que eso suceda, dijo Isabel con firmeza, sorprendiendo a todos con la fuerza de su voz. Somos los padres legales de estas niñas, pero quizás sea bueno para ellas tener a más personas que las quieran. Ricardo cogió el teléfono, sus manos temblando ligeramente. Lo llamaré ahora. Le pediré que venga aquí. Esta conversación tiene que ser en persona. La llamada fue breve y tensa. Javier, sorprendido por el inesperado contacto de su hermano después de tantos años, accedió a ir a la Villa Morales al día siguiente. Las horas que siguieron estuvieron llenas de ansiedad y preparativos. Ana compartió más detalles de su relación con Javier, del proyecto de investigación y de los posibles riesgos e implicaciones para la salud de las niñas. Ricardo e Isabel escucharon atentamente, sus mentes trabajando para absorber y procesar cada nueva pieza de información. A la mañana siguiente, la tensión era palpable en la villa. Las niñas, sensibles como siempre, parecían percibir que algo importante estaba sucediendo, aunque no entendían el qué. Ana pasó la mañana con ellas, tratando de mantener una apariencia de normalidad mientras su corazón latía con fuerza ante la idea de volver a ver a Javier. Cuando el timbre finalmente sonó, anunciando la llegada de Javier, pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Ricardo abrió la puerta, enfrentándose al hermano que no había visto en años. Javier parecía mayor, con mechones grises en las sienes y líneas de preocupación alrededor de los ojos, pero la mirada decidida e inteligente que Ricardo recordaba también seguía allí. Ricardo dijo Javier en voz baja, extendiendo la mano. Javier respondió Ricardo, aceptando el apretón de manos que rápidamente se convirtió en un abrazo tenso, cargado de años de distancia y resentimiento no resuelto. En el despacho, la atmósfera era eléctrica. Javier pareció sorprendido al ver a Ana. Claramente no esperaba su presencia. ¿Ana? ¿Qué haces aquí?, preguntó, la confusión evidente en su voz. Ana dio un paso adelante, las lágrimas brillando en sus ojos. Javier, hay algo que necesitas saber, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Durante las 2 horas siguientes, la verdad salió a la luz. Ana explicó el embarazo, su huida y cómo había dejado a las niñas con Ricardo e Isabel. Javier escuchó en silencio, su rostro una máscara de shock e incredulidad. «Yo soy padre», logró decir finalmente, su voz ahogada por la emoción. «¿Desextillizas?», Ricardo asintió gravemente. «Sí, Javier, eres su padre. ¿Y yo? Bueno, yo soy su padre adoptivo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones conflictivas. Javier se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín, donde las niñas jugaban, ajenas a la tormenta emocional que se vivía dentro. Son preciosas», susurró, observando a las 6 niñas idénticas correr y reír. Isabel se acercó, colocando una mano suave en el hombro de Javier. «Son increíbles, Javier. Y ahora tienes la oportunidad de conocerlas, de ser parte de sus vidas». Javier se giró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Después de todo lo que he hecho,
Después de todos estos años, ¿de verdad me aceptaríais en sus vidas? Ricardo dio un paso adelante, la tensión todavía visible en su postura, pero la determinación en sus ojos. Javier, lo que pasó en el pasado, bueno, no podemos cambiarlo, pero podemos elegir cómo avanzamos, por ellas. Las horas que siguieron estuvieron llenas de conversaciones difíciles, planes cuidadosos y, sorprendentemente, momentos de renovada conexión entre los hermanos. Javier escuchaba fascinado mientras Ricardo e Isabel contaban historias sobre las niñas, sus ojos rebosantes de una mezcla de arrepentimiento por el tiempo perdido y esperanza por el futuro. Ana, inicialmente aprensiva ante la presencia de Javier, se relajó gradualmente al ver su reacción genuina y amorosa ante la noticia de sus hijas. ¿Cómo hacemos esto?, preguntó finalmente Javier, mirando a Ricardo, Isabel y Ana. ¿Cómo integramos todo esto de una manera que sea saludable para las niñas? Isabel, siempre la voz de la razón, sugirió: creo que deberíamos hacerlo gradualmente. Presentarte primero como un amigo de la familia, darles tiempo a las niñas para que se acostumbren a ti antes de contarles toda la verdad. Ricardo asintió. Estoy de acuerdo, y todos tenemos que estar en la misma página. Las niñas son, y siempre serán, nuestra prioridad número 1. Javier miró a su hermano, la gratitud brillando en sus ojos. Gracias, Ricardo, por cuidarlas, por amarlas, por darme esta oportunidad. Ana, que había estado callada por un tiempo, finalmente habló. Javier, yo lamento no habértelo dicho antes. Tenía tanto miedo. Javier se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó. ¿Lo entiendo, Ana? ¿O debería decir Elena? Hiciste lo que creíste que era mejor para protegerlas. No puedo culparte por eso. A medida que avanzaba el día, llegó el momento más esperado y temido por todos. Presentar a Javier a las niñas. Decidieron hacerlo en el jardín, un entorno familiar y cómodo para las niñas. Cuando Javier entró en el jardín, las 6 niñas detuvieron sus juegos, mirando con curiosidad al recién llegado. Sofía, siempre la líder natural, se acercó primero. «Hola», dijo, su voz pequeña pero segura. «¿Quién eres?» Javier se arrodilló a su altura, una sonrisa temblorosa en sus labios. «Hola, Sofía. Soy un viejo amigo de tu papá». Una por una, las otras niñas se unieron, cada una reaccionando a su manera al nuevo adulto en sus vidas. Camila, siempre desconfiada de los extraños, se escondió detrás de las piernas de Isabel. Valentina, sin embargo, le tendió inmediatamente la mano a Javier, ofreciéndole una flor que había cogido. Observando la escena, Ricardo sintió un torbellino de emociones. Alegría al ver a su hermano interactuar con las niñas, preocupación por cómo esto afectaría la dinámica familiar, esperanza de que de alguna manera pudieran crear una nueva normalidad juntos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en una luz dorada, los adultos se reunieron de nuevo en el despacho de Ricardo para discutir los próximos pasos. «Necesitamos reglas claras», comenzó Ricardo, mirando directamente a Javier. «Isabel y yo somos los padres legales de las niñas. Eso no cambia». Javier asintió rápidamente. «Lo entiendo y lo respeto completamente. Pero queremos que seas parte de sus vidas», Javier, añadió Isabel, «de una manera que sea saludable y positiva para todas». Ana, que había observado la escena del jardín con una mezcla de emociones, habló en voz baja. «Parece que les gustas a las niñas, Javier. Creo que con tiempo y paciencia esto puede funcionar». Ricardo miró a cada persona, sintiendo la carga de la responsabilidad, pero también un renovado sentido de esperanza. «Hagámoslo paso a paso. Visitas regulares, siempre supervisadas al principio. Construiremos esta relación gradualmente». Javier, con lágrimas en los ojos, asintió. «Gracias a todos. Sé que no merezco esta segunda oportunidad, pero prometo que haré todo lo posible por ser el mejor padre y tío que estas niñas puedan tener». Al caer la noche sobre la Villa Morales, una nueva dinámica familiar comenzó a formarse. Era compleja,
poco convencional y llena de desafíos potenciales, pero también llena de amor, perdón y la promesa de un futuro en el que 6 niñas extraordinarias tendrían a más personas para amarlas y protegerlas. Ricardo, contemplando las luces de la ciudad en la distancia, reflexionó sobre la imprevisibilidad de la vida. Apenas unas semanas antes, creía que su familia estaba completa. Ahora, se había expandido de maneras que nunca podría haber imaginado. Sí, era aterrador, pero también era emocionante. Con una última mirada al jardín, donde las niñas todavía jugaban bajo la atenta mirada de Isabel y Ana, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que el futuro les deparara, haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que sus hijas, porque así las veía él, independientemente de la biología, crecieran rodeadas de amor, comprensión y apoyo. La verdad había sido revelada, y aunque era impactante y complicada, también trajo la oportunidad de sanación, reconciliación y un nuevo comienzo para todos los involucrados. Y en el centro de todo estaban 6 niñas, ajenas al drama que se arremolinaba a su alrededor, pero profundamente amadas por una familia que había crecido de maneras inesperadas y maravillosas. La Villa Morales se había transformado en un cuento de hadas. Globos de colores se mecían con la suave brisa, cintas brillantes cubrían los árboles y una enorme pancarta decía: «Feliz Treasure, cumpleaños Sofía, Valentina, Camila, Lucía, Martina y Jimena». Las risas de las niñas llenaban el aire, mezclándose con la alegre música que sonaba de fondo. Ricardo contempló la escena con una sonrisa, su corazón rebosando de emoción. Hacía 3 años, 6 pequeños milagros habían entrado en su vida, poniendo su mundo patas arriba de la manera más maravillosa posible. Y ahora, después de meses de revelaciones impactantes y ajustes emocionales, estaban aquí, celebrando no solo el cumpleaños de las niñas, sino el nacimiento de una nueva dinámica familiar. Isabel se acercó, entrelazando sus dedos con los de él. «Se ven tan felices», murmuró, observando a las sextillizas correr y jugar con otros niños. «Sí», asintió Ricardo, apretando suavemente la mano de su esposa. Y mira a Javier y a Ana. Al otro lado del jardín, Javier estaba arrodillado, ayudando a Lucía a atarse el zapato. Su rostro brillaba con una sonrisa, sus ojos llenos de amor paternal. Cerca, Ana observaba, una mezcla de emociones cruzando su rostro. En las últimas semanas, Javier se había dedicado por completo a conocer a sus hijas y a enmendar el pasado. Su transformación era notable. El científico, una vez obsesionado, se había convertido en un padre amoroso y atento. Ana llamó a Javier, levantándose después de ayudar a Lucía. «¿Podemos hablar un momento?» Ana asintió, siguiéndolo a un rincón más tranquilo del jardín. Ricardo e Isabel observaron desde la distancia, dándoles privacidad mientras se mantenían alerta ante cualquier signo de incomodidad. Quiero disculparme», comenzó Javier, su voz densa por la emoción. «Por todo. Por el proyecto, por no escucharte cuando intentaste advertirme de los peligros, por ponerte en esa posición imposible». Ana lo miró a los ojos, las lágrimas formándose. «Javier, yo...» «Por favor, déjame terminar», pidió él suavemente. «Fuiste increíblemente valiente. Protegiste a nuestras hijas, les diste la oportunidad de una vida normal y feliz. Y ahora me has dado la oportunidad de conocerlas, de ser parte de sus vidas. Nunca podré agradecértelo lo suficiente». Ana se secó una lágrima. «Gracias, Javier. Eso significa mucho para mí. Y verte con ellas, ver cómo has cambiado, es más de lo que podría haber esperado». Javier tomó las manos de Ana entre las suyas. «Te prometo, Ana, que seré el mejor padre que pueda ser para ellas. Estaré presente, las apoyaré, las amaré incondicionalmente. Y espero que, con el tiempo, tú y yo podamos construir una amistad. Por el bien de las niñas». Ana asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Me gustaría mucho».
Al otro lado del jardín, Ricardo observó el momento con un torbellino de sentimientos. Su hermano, una vez tan distante, estaba de vuelta en su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. «Creo que ya es hora», susurró Isabel, dándole a Ricardo un apretón reconfortante en el brazo. Ricardo respiró hondo y caminó hacia su hermano. Javier, al notarlo acercarse, pareció momentáneamente aprensivo. «Javier», comenzó Ricardo, su voz firme pero amable. «Hemos pasado por mucho en los últimos meses. Revelaciones impactantes, emociones intensas, cambios drásticos. Pero mirándote ahora, viendo cómo te has dedicado a las niñas, creo que es hora de que dejemos el pasado atrás». Javier miró a su hermano, la esperanza brillando en sus ojos. «Ricardo, ¿yo?» «No, déjame terminar», interrumpió Ricardo suavemente. «Eres mi hermano, Javier, y ahora también eres el padre biológico de mis hijas. Nuestra familia puede que no sea convencional, pero es nuestra, y quiero que hagamos que esto funcione. Juntos». Los dos hermanos se miraron durante un largo momento antes de compartir un fuerte abrazo, años de resentimiento y distancia disolviéndose en ese único gesto. Isabel, observando la escena, sintió que su corazón se llenaba de alegría. Se volvió hacia Ana, que estaba a su lado. «Sabes, cuando descubrimos la verdad sobre ti, tuve tanto miedo. Miedo de perder a mis hijas, miedo de que todo lo que habíamos construido se derrumbara. Pero ahora veo que hemos ganado mucho más de lo que hemos perdido». Ana sonrió, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Isabel, tú y Ricardo sois los padres de las niñas en todos los sentidos que importan. Estaré eternamente agradecida de que abrierais vuestros corazones, no solo a ellas, sino también a mí y a Javier». Las dos mujeres se abrazaron, una profunda amistad y asociación en la crianza de las niñas cimentada en ese momento. «Mami, papi, tío Javier, Ana». La voz emocionada de Sofía cortó el aire. «Es hora del pastel». La familia se reunió alrededor de la gran mesa decorada, donde 6 pasteles idénticos, cada uno con el nombre de una de las niñas, esperaban. Las sextillizas, vestidas en diferentes tonos de rosa, bullían de emoción mientras todos cantaban «Cumpleaños feliz». Ricardo miró a su alrededor, su corazón rebosando de amor. Isabel, su compañera en todo, sostenía a Jimena en sus brazos. Ana, la madre biológica que tanto había sacrificado, ayudaba a Camila y Martina a soplar sus velas. Javier, el padre y tío recién descubierto, se reía mientras Valentina intentaba robar un poco de glaseado con el dedo. Y en el centro de todo estaban 6 niñas idénticas, cada una única a su manera, sonriendo y riendo, rodeadas de más amor del que jamás podrían imaginar. Cuando las velas se apagaron y los aplausos se desvanecieron, Ricardo levantó una copa de champán, pidiendo la atención de todos. Hace 3 años comenzó, su voz densa por la emoción. Nuestras vidas cambiaron para siempre. 6 pequeños milagros entraron en nuestras vidas, trayendo más alegría, amor y sí, desafíos de los que jamás hubiéramos imaginado. Pero mirándoos a todos hoy, veo que esos desafíos nos hicieron más fuertes. Hizo una pausa, mirando cada rostro alrededor de la mesa. La familia no se define solo por la sangre o los papeles legales. Se define por el amor, la elección, el compromiso. Sofía, Valentina, Camila, Lucía, Martina y Jimena. Tenéis la suerte de tener no 2, sino 4 adultos que os aman incondicionalmente. Isabel, mi increíble esposa, gracias por tu fuerza y amor inquebrantables. Ana, tu coraje y sacrificio nos trajeron hasta aquí. Y Javier, hermano mío, bienvenido de nuevo a la familia». Las lágrimas brillaron en los ojos de todos mientras Ricardo levantaba su copa. Por la familia, por nuestra única, imperfecta y absolutamente maravillosa familia. Que los años venideros estén llenos de amor, risas y más momentos como este. Mientras las copas tintineaban y las niñas se lanzaban alegremente a sus pasteles,
el aire se llenó de una palpable sensación de un nuevo comienzo. Los desafíos del pasado habían sido superados, los secretos revelados, y ahora, unidos por el amor y la aceptación, enfrentarían el futuro juntos. El sol comenzó a ponerse, proyectando un brillo dorado sobre la escena. Las 6 hermanas Morales, cansadas pero felices, se acurrucaron en los regazos de los adultos. Ricardo, sosteniendo a Sofía mientras se dormía, miró a su familia expandida con una sonrisa. El camino que los había traído hasta aquí había sido inesperado y a menudo difícil, pero el resultado era nada menos que mágico. En ese momento, rodeado de amor y la promesa de un futuro brillante, Ricardo supo, sin lugar a dudas, que sin importar lo que el destino les deparara, lo enfrentarían juntos, como la extraordinaria familia que eran.